Buenos días, hermanos. Un gozo estar una vez más con ustedes en esta ocasión, en este servicio. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu muy santo nombre bendecimos. Te glorificamos, Padre amado, Dios Todopoderoso. Y delante de ti nos encomendamos para que seas tú obrando, hablando y persuadiendo nuestra mente, nuestro corazón y apelando a nuestra voluntad en lo que hayamos de no solamente escuchar, sino exponer en esta hora. Y así con gratitud te pedimos que nos des tu palabra en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El tema de hoy tiene que ver con Ruth y Noemí, dos personas o mujeres de fe. Se ha dicho con propiedad que Pablo, cuando aborda el tema del fruto del Espíritu Santo, él va a hablar acerca de 3 dimensiones. Como ustedes saben, él habla de 9 elementos, pero son realmente uno solo. Cuando él habla del amor, del gozo y la paz, algunos van a decir que se está refiriendo al fruto del Espíritu en relación con Dios. Amor, gozo y paz. Cuando él habla de paciencia, benignidad y bondad, se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo, pero en relación con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad tiene que ver con el prójimo. Pero cuando habla de fe, mansedumbre y templanza, está hablando del fruto en relación ya con uno mismo. Fe, mansedumbre y templanza, que es el elemento que uno va a evidenciar si es o no es del Señor. Amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esta hora hemos de abordar este tercer elemento, la fe. Estaba viniendo a la iglesia y vi en un puesto de periódico ahí un diario que saca hoy un texto, un título que dice: la fe es lo más lindo. ¿Sabe a qué se refiere, no? Con respecto a lo que se está enfatizando por Qatar 2022, ¿no? Qatar 2022. La fe es lo más lindo. Pero bien, ¿de dónde deriva la palabra fe? Fíjese, en primer lugar, viene esa palabrita, pistis, y tiene 3 implicancias. Esa palabra tiene 3 implicancias. En primer lugar, como la capacidad de tener credulidad sencilla. Cuando usted y yo hemos creído en el Señor, sencillamente es eso, credulidad, nada más. Usted no estuvo hace 2000 años cuando murió el Señor, pero lo creemos que lo que Él hizo fue para nuestro bien, credulidad. La segunda acepción de la palabra fe tiene que ver con la capacidad de ser confiable. A usted, como está en la imagen, le dan un dinero sin firmar un recibo y usted lo devuelve. Le dan la llave de una casa, de un carro, para que usted lo cuide, lo administre y usted no pasa nada con ello. Usted trabaja sin que el jefe esté en la oficina porque usted no trabaja al ojo del amo y es confiable. Pero la tercera acepción de fe es la capacidad de caminar por convicción y no por vista. La capacidad de caminar por fe y no por vista. Es la tercera acepción y tiene que ver precisamente ya con algo más diferente a credulidad o a confianza. Es, como dice ahí en el recuadro, cuando la fe mira más allá de las circunstancias y descubre a Dios obrando a nuestro favor, a pesar de que todo sea negro, oscuro, enredado. La fe por convicción y no por vista. Y es en esta tercera incidencia a la cual vamos a abordar a estas 2 mujeres de la cual hemos de hablar en esta mañana. Hay un bosquejo así de intento para poder revisar. En primer lugar, vamos a hablar del capítulo 1, donde hay un antecedente dramático, de dónde se inicia la historia de estas 2 mujeres. En el capítulo 2, Ruth conociendo a Booz. En el capítulo 3, Noemí y la antesala de la boda de Ruth y Booz. Y en el capítulo 4, Booz se casa con Ruth. Capítulo 1. Vamos a hacer una especie de vuelo de dron en este pequeño libro. Vamos a viajar a ustedes y yo de una manera muy particular a efecto de detenernos y ver qué características tiene que ver con la fe de estas 2 mujeres. En primer lugar, el capítulo 1, el antecedente dramático. ¿Cómo es que se inicia esta historia? El viaje de ida, versículo 1 al 5, dice: aconteció que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén. Mire el simbolismo de cada uno de los nombres. Bien pudiéramos estudiar eso, pero no lo vamos a hacer.
Belén significa casa de pan. Fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Mire que de Jerusalén o de Belén es 130 kilómetros, dicen los entendidos. Es un viaje de más o menos 10 a 15 días que hicieron por la ruta. La ventana que sigue nos dice que el nombre de aquel varón era Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey. Y el de su mujer Noemí, tome nota, significa dulce. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón, enfermizo significa, mire, y Kelión significa cansado. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, mire, significa testaruda. Y el nombre de la otra Ruth, amiga. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora, mire qué historia, hermanos, cómo se desarrolla, cómo se inicia esta historia. El primer principio que se emana aquí, hermanos, es que en ocasiones es difícil discernir por qué suceden cosas trágicas. Lo que es cierto es que el cambio de paisaje o lugar a veces no mejoran las cosas. Se ha dado oportunidad de personas que han salido de un lugar a veces sin buscar la voluntad del Señor. Y aquí Noemí pierde su marido, sus hijos están lejos de su nación, lejos de quienes la puedan socorrer. Miren, hermanos, y un detalle adicional, el versículo 5 dice: quedó así la mujer desamparada. El autor, que posiblemente sea Samuel, dicen algunos, no inserta ya el nombre más aquí de Noemí, dice: la mujer quedó desamparada. Ha perdido su identidad y aún su nombre como que está queriendo quedar en el olvido. Y su vida estaba reflejando todo lo que su nombre significaba. Su nombre significaba dulce. Noemí, dulce, dulzura, ¿no? Sin embargo, aquí como que la maldición, la infertilidad, la muerte, el hambre, la soledad y tragedia tras tragedia. Y así ocurre cuando nos volvemos fuera de la voluntad de Dios. Así acontece, queridos hermanos, cuando un ser humano se sale de la voluntad del Señor o de la ruta que le conducía al Señor. Pero llega el viaje de retorno, versículos ahí considerados, dice: oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Tome nota lo que dice ella: mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra y se fue, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, tome nota, enviudó. Sus 2 hijos murieron también. Ahora ella queda sola. Y es así, mire, que se deriva un principio acá. En medio de todas estas circunstancias, Noemí había hecho todo lo posible para salvar a su familia, obviamente, de esa crisis alimentaria. Se habla hoy de mucha crisis que va a haber en el mundo. Hermanos, tenga cuidado porque vamos a ver algún principio, algo importante para nuestra vida. Noemí había hecho todo lo posible, hermano, como toda madre, obviamente, ¿no es cierto?, frente a la crisis alimentaria. Pero los 3 habían muerto. Como que humanamente hablando, con lo que hemos leído, como que Noemí, Dios le había traído calamidad y había perdido toda esperanza. Querido hermano, pero déjame decirle lo siguiente: la historia, como veremos a continuación, va a evidenciar que Dios puede cambiar cualquier situación. Repito, hermano, al principio, la historia va a evidenciar que Dios puede cambiar cualquier situación. Para Dios, hermanos queridos, nadie debe desesperarse por más mala noticia que tengamos de crisis alimentaria, de todas las cosas que pudieran estar subiendo, hermanos. Nadie debe entrar en pánico. Más aún, nadie debe meter miedo a los demás. ¿Sabe por qué? Porque todavía podemos recurrir al Señor y poner nuestra esperanza en su amor y en el poder que nuestro Señor tiene, hermanos. Amén. Y en la siguiente porción vamos a ver unas declaraciones de fe,
Uno de los votos, queridos hermanos, y joyas más preciosas de la Biblia que se encuentran, hermanos, en esta respuesta estremecedora que está en los versículos 16 al 18. Qué palabras memorables, tanto así, hermanos, que hasta hoy se recuerdan, hace 3000 años después que Ruth pronunciara esto. Dice, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y aquí empiezan ya los elementos de la fe. Por fe, esta Ruth se aleja de la vida antigua. Rechazó todas las juntas de su vida antigua en ese momento. En segundo lugar, solamente las voy a enumerar. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. En segundo lugar, por fe, dice, elige otro rumbo. Hermano, que no es tanto la distancia que tú haces como la dirección a donde tú vas. No importa cuán lejos viajes, hermano, sino cuál es la dirección que estás tomando en tu ruta. Por la fe elige otro rumbo esta mujer. En tercer lugar, y donde quiera que vivieres, viviré. Por fe, paralelamente, entonces renuncia también a sus antiguos planes, propósitos personales para el mañana, con el fin que Dios guiara sus pasos. En cuarto lugar, por fe también esta mujer renuncia a sus antiguos socios, porque dice, tu pueblo será mi pueblo. Cuán importantes son las amistades, hermanos, porque van a ayudar en la formación del carácter también. Ella ahora se identifica con el pueblo de Noemí, que honraba obviamente la ley de Dios. En quinto lugar, le dice que tu Dios será mi Dios. Por fe renuncia entonces a sus dioses falsos. Ella, de no haber puesto su fe en el Dios de la Biblia, hermanos, las demás evidencias de su carácter no hubieran servido de nada, no hubieran sido gran cosa, hermanos. Tu Dios será mi Dios. Renuncia a los dioses paganos. Y ella corona con lo siguiente, dice, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Por fe renuncia a la duda, a la incertidumbre y a la indecisión, y toma una de las determinaciones más serias, más solemnes e irrevocables, hermanos. Miren lo que nos enseña esta mujer gentil que vivía y nació en un país pagano, pero por juntarse con una persona de fe, mire a lo que llegó también. En cuarto lugar, las personas de fe también se quejan, hermanos. Usted dirá, pero no, las personas de fe son espirituales, nunca se quejan contra Dios. Sí, miren lo que dice 19 al 21. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, cuyo nombre significa dulce, sino llamadme Mara. ¿Por qué Mara? Porque en grande amargura, Mara significa amargura, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aquí empiezan algunas luchas y batallas, hermanos, que quizá puede ser su lucha y mi batalla también. Mire el principio derivado aquí. Una persona de fe también puede molestarse eventualmente con Dios, pero puede hacer catarsis con los demás, hermanos queridos. Sí, hermanos, es natural, es normal a veces molestarse con el Señor, enojarse con el Señor porque algunas cosas no salen como uno supuestamente las había previsto. Ahora, hermanos queridos, tenemos que ser justos también con Noemí. Porque si ella se hubiera amargado 100% contra Dios y mandado todo al tacho, ella se hubiera ido para otro lugar, lejos del Dios de Israel y no de regreso hacia Él y a su pueblo, hermanos. Por el contrario, vamos a ver que Noemí mostró que confiaba en la soberanía de Dios y algo más, mire. Ella sabía que a pesar de sus calamidades personales, Dios es bueno, hermanos. Ella sabía que a pesar de las cosas que le habían acontecido, Dios todavía es bueno. Dios todavía, hermanos, es tomable en cuenta. Dios bendice. Y algo más, hermano. Noemí, me inserto este pensamiento. Noemí no tenía ni la más mínima idea cuán grandemente Dios la iba a bendecir, como vamos a ver al final. Sigamos con el viaje de Edrón, hermano. Llegamos al segundo capítulo. Ruth conociendo a Booz. El principio que emana
Las personas de fe son trabajadoras. ¿Cómo así? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ya están ahorita ya en Belén: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Decía en la mañana que este principio que emana ahí evidencia, ¿sabe qué? Una gran actitud de trabajo en Ruth. ¿Por qué decimos eso, hermano? Ruth no hubiera sido más espiritual, hermanos, si se hubiera quedado a orar en la casa, pidiendo por trabajo, hermano, sentada ahí orando por comida, hermanos. No hubiera sido más espiritual si es que ella no hubiera salido, hermano. Diga, quiero salir a trabajar. ¿Y cuántas personas pierden bendiciones, hermanos? Porque oran por trabajo, hermanos, pero no salen a trabajar. No llenan la solicitud, no se esfuerzan. Pero si oran: Señor, dame trabajo. Como que si le van a tocar, dice: acá está el trabajo. No. Es muy antiguo el refrán aquel de a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí Ruth nos enseña que una persona de fe también es trabajadora. Toma la iniciativa, hermanos. Pero también las personas de fe son guiadas por Dios como consecuencia. Miren lo que dice 3 al 6. Fue pues. O sea, no solamente dijo quiero ir a trabajar, no, dice fue pues. Y llegando espigó en el campo y subrayado. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Miren lo importante de esto. El cual era de la familia de Elimelech, esposo de Noemí. Y aquí que Booz vino y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Dice el versículo 5: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Un detalle: habían cientos de campos, cientos de lotes que estaban cosechándose. Y miren, hermanos, Ruth llegó a ese campo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba guiando. ¿Qué se deriva aquí, hermanos? Esto nos evidencia o muestra que algunas de las maravillosas maneras es en que trabaja la mano invisible del Señor. Es la forma diversa, hermano, en que Dios actúa en la providencia. Cuando uno toma la iniciativa, cuando uno tiene la actitud realmente de querer ser bendecido para bendecir a otros, Dios va a guiar. Como dice aquí la cláusula, las personas de fe son guiadas por el Señor. Reitero, hermano querido, si Ruth no hubiera salido, si hubiera quedado en casa esperando por ahí una revelación especial de Dios para que salga a trabajar, posiblemente hubiera acontecido algunas cosas. Ella hubiera esperado demasiado tiempo, hubiera envejecido, hermanos queridos, y no solamente eso, de repente se hubiera ido al campo equivocado. Pero no. En lugar de eso experimentó el mover natural de la sobrenatural mano de Dios. Permítame repetirle, ella experimentó el mover natural de la sobrenatural mano de Dios. Y así ocurre, hermanos, cuando nosotros tomamos la iniciativa y somos emprendedores para aquello que debemos hacer, hermanos. Amén. Amén. Pero también algo adicional. Las personas de fe hallan gracia y protección en los demás. ¿Cómo así? Versículo 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que Booz ya en la previa tenía conocimiento anticipado de Ruth. Sabía del compromiso de Ruth con el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que hace?
mire el trato gentil, amable de este hombre para con esta mujer. Nos deriva al principio de que era su manera, en el caso de Booz, de mostrar amabilidad y ánimo a una joven creyente ahí en el Señor. Es así cuando uno viene al Señor, mis hermanos. Haya su favor y es rodeado también de la benignidad, de la bondad y de la generosidad de la gente de Dios, hermano. Conozco personas que han venido, han conocido al Señor, han venido a su casa, hermano, y han encontrado precisamente una familia espiritual que los ha arropado. Como dice el versículo siguiente, Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire que esta es una hermosísima ilustración, es una metáfora. ¿Sabe de qué? ¿Cuál es la metáfora? De una pequeña ave acurrucándose bajo las alas de una mamá adoptiva. ¿Qué refleja esta imagen? Precisamente confianza, seguridad. Las mismas manos o las mismas alas que nos cobijan cuando hemos venido al Señor, hermanos. Quizá hemos venido desprotegidos. Muy temprano de repente perdimos a papá, a mamá, de repente nos criamos solos, ¿verdad? Y cuán importante es aquellos que han conocido realmente el amor de Dios, la gracia del Señor, la protección del Señor, la provisión del Señor y la dirección del Señor. A eso es a lo que apunta esta verdad. Entonces, que las personas de fe hayan gracia y protección también de parte de los demás y de Dios, obviamente. Seguimos viajando en el dron. Capítulo 3, Noemí y la antesala de la boda de Ruth y Booz. En primer lugar, las personas de fe consideran a los demás. ¿Cómo así? Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija, le dice, hija mía. Ya no lo dice nuera mía, dice hija mía. ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Tú me notas esas dos palabras subrayadas. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí sabía que Ruth sería mejor cuidada si se casaba, hermanos. Por lo que se deriva un principio ahí. Ella vio, Noemí vio la posibilidad y sugirió que solicitara matrimonio a Booz. Ahora, hay una palabra que aquí se usa. Dice, he de buscar hogar. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. La palabra hogar, mire, bueno, hay dos implicancias de la palabra hogar. La palabra hogar en el español viene de hoguera, que es la expresión de los lugares donde no había luz eléctrica, foco, ¿no es cierto? Y grandes cosas se usaban la hoguera en la noche, la hoguera para poder conversar. Como decía en el anterior culto, recuerdo de niño ir a la casa del abuelo y allá en el fondo, en el patio de atrás, se colocaba una hoguera, una fogata para ahí hablar, llegar la noche y compartir. De ahí viene la palabra hogar, de hoguera, dicen algunos. Pero en el contexto del cual estamos hablando, la palabra hogar viene de manoah, que tiene tres implicancias, ¿ves? Descanso, paz y seguridad. Descanso, paz y seguridad. La implicancia de un hogar. Entonces la pregunta que se inserta es, ¿será así nuestro hogar? A algunos parece que no nos casó el juez de paz, sino el ministro de guerra, hermanos. No hay paz. Y en algunos lugares parece que es el epicentro del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hogar, paz, descanso y seguridad. Al lugar donde uno llega precisamente para encontrar estas tres virtudes de reposo, de sosiego y obviamente de seguridad. ¿Cuán importante entonces? Y luego entonces ella le dice, ¿no es Booz nuestro pariente? A partir de aquí, a partir de esta pregunta, ¿no es Booz nuestro pariente? Vienen algunas cosas culturales que en Oriente son normales, pero aquí en Occidente no. Como vamos a ver, le dice, ¿no es Booz nuestro pariente? Entonces, como que a nosotros, fíjense hermanos, nos puede parecer
atrevido, pero en aquellos tiempos era considerado algo propio. La sugerencia aquí es que esta era una costumbre peculiar en Israel por el significado de una palabra, otra palabra hebrea ahí, goel. Un goel en la antigüedad cumplía 3 cosas, era responsable de 3 cosas. Número 1, de rescatar propiedades. Número 2, rescatar personas. Y número 3, que es aquí donde tiene que ver con Ruth y Noemí, rescatar la posteridad o la generación de la familia. Entonces Ruth aquí tenía que apelar a él, a Booz, para salvaguardar la posteridad de la familia de Elimelech, que era el esposo de Noemí, que había fallecido y no había dejado familia, porque los hijos habían muerto también. Y entonces Ruth tenía que casarse. Un detalle muy interesante aquí. Qué bueno, hermanos, cuando el egoísmo no nos gana para cerrar el corazón a los demás. Porque mire, Noemí pudo haber dicho: Ruth va a ser mi compañía hasta el final de mis días. Ruth no tiene que irse de mi casa. Es mi bastón. Pero no hizo eso. Al contrario, hermanos, le dijo: Ruth, ya es buen tiempo que te cases, que busques tu hogar. El egoísmo dice: si yo no lo consigo, ellos tampoco, o ella tampoco. Pero Ruth no hizo eso. ¿Cuántos padres retienen a sus hijos? Y a veces no les permite que tengan familia, porque son su bastón, dice. Y a veces les truncan la vida y su destino también. Noemí pudo hacer eso, pero no, porque una persona de fe considera el destino también de los demás. Amén. Pero también, en segundo lugar, las personas de fe son sagaces. Dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Ahora, otra vez, nos vemos con un asunto cultural. ¿En qué sentido, hermanos? En aquellos tiempos, hacer eso que está pidiendo Noemí que haga Ruth, se interpretaba como un rol que tenía el siervo. ¿Cuál era? Acostarse a los pies de su amo y estar listo para recibir sus órdenes. Así que, cuando Noemí le dice a Ruth que se acostara a los pies de Booz, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo que se acercara a él de una manera totalmente sumisa. Noemí sabía, sabiamente también, obviamente, y este consejo que le da a Ruth, que se acercara, mire, no como una víctima que estaba demandando sus derechos, sino como una humilde sierva que confiaba en la bondad de su goel, de su pariente redentor. Ahora bien, ¿cuántas veces, cuántas personas, por la soberbia a veces de reclamar derechos, pierden a veces oportunidades por no tener criterio, por no tener sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos en alguna gente? Pierden oportunidades. Sí, Ruth tenía derecho, pero no lo estaba reclamando, hermano. Cásate conmigo. No. Sencillamente dejó que fluyera todo este ámbito de la cultura para que ella pueda entonces recién acceder a ese beneficio que tenía. Por eso que el principio que emana, en tercer lugar, que las personas de fe son sabias y humildes, versículos 4 y 5 dice: y él te dirá lo que hayas de hacer. Mire cómo fluye naturalmente la petición. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Sabe qué está hablando esto?
Noemí y Ruth ya habían tenido la ocasión, la oportunidad de conocer a Booz. Y entonces, ¿qué sabían de Booz? Mira el tipo de hombre que era. Por lo menos 3 cualidades. Sabían que era un hombre bueno. Sabían que era un hombre de Dios. Y uno en particular, al que Ruth con confianza pudiera someterse. Repito, al que con confianza pudiera someterse. Esposo que estás aquí, desearías tener seguramente una esposa que se someta, que se sujete a ti, hermano, ¿verdad? Pero ¿ofrece el tipo de liderazgo a usted? Cuidado, preocupación, de acuerdo al corazón del Señor, que Booz mostró también aquí. ¿Verdad que es para tener un interrogante en nuestra mente? Varón, me incluyo ahí también. Pero al revés también es cierto, hermana querida. Seguro que tú deseas un esposo que te ame, que te cuide y te trate de la manera que Booz lo hizo con Ruth, ¿verdad? Pero hay sujeción, hay humildad en ti, hay respeto, como lo hizo Ruth para Booz. El amor no se exige, se gana. Se lo repito, hermano. El amor no se exige, se gana. ¿Amén? O ay, ay, ay. ¿Amén o ay, ay, ay? Amén. Ruth, con sabiduría y humildad, entonces recibió el consejo de su suegra Noemí. En cuarto lugar, mira, las personas de fe tienen osadía también. ¿Cómo así? 6 y 9 dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Otra vez, el aspecto cultural de ese tiempo oriental. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Era la manera de decirle: soy una viuda, tómame como tu esposa. Y aquí, queridos hermanos, hay atrevimiento, porque le está pidiendo a Booz que la tome en matrimonio. Era un gesto atrevido para nosotros aquí en Occidente, pero no inapropiado. Ruth entendía esto, hermano, que al identificar a Booz como su pariente cercano, literalmente le está diciendo que eres mi Goel, eres mi pariente redentor. Y esto solamente se podía hacer, hermano, a través del matrimonio con Ruth, teniendo obviamente descendencia para preservar, como dijimos, la descendencia de Elimelech, que veremos ya al final. Con valentía y con sumisión, Ruth, tome nota, hermanos, luchó por sus derechos, como debiéramos hacer también nosotros, de solicitar y luchar por lo que nos corresponde. Pero alguna vez, ¿qué hacemos? Será la voluntad de Dios, pues. Si Dios quiere. Dios quiere, hermano. Dios quiere, nomás que a veces somos lentitos. Nos hemos dormido, hermanos. Y tienen que ponernos anfo, dinamita, hermanos, para movernos. Y aquí hay una mujer, hermano, que no se quedó. Sabía que estaba en juego su destino, el destino eterno. Y aún, permítanme más, el destino de la humanidad, como veremos al final. Viajamos al último tramo del dron y nos encontramos con el capítulo 4. Booz casándose con Ruth. Dice el versículo que las personas de fe son bendecidos con familia. Versículo 13 dice: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Queridos hermanos, esta es la demostración de lo que Dios puede hacer a través de una humilde mujer que vuelve y se acerca al Señor.
No voy a entrar en consideraciones en lo que se refiere, porque ahí la cláusula dice que las personas de fe son bendecidas con familia. Y usted dirá, ¿y qué de aquellos que no tienen familia? Es otro tema obviamente muy particular, pero aquí en la secuencia del tema en sí dice que esta mujer tuvo familia. Por eso que en segundo lugar las personas de fe ven recompensada su fe también. Versículos 14 y 16 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Usted recuerda que en el primer capítulo ella dice 3 cosas fuertes contra Dios? ¿Recuerda que ella dice: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso? Jehová me ha vuelto con las manos vacías y Jehová me ha dado testimonio contra mí. ¿Recuerda que así dice en el capítulo 1? Y ahora mire lo que le dicen las mujeres: será celebrado su nombre, loado sea el Señor. ¿Sabe qué, hermanos? No podemos culpar a Noemí, porque con seguridad hacemos también y decimos lo mismo. A veces somos negativos, vemos más lo negativo, lo oscuro, ¿verdad?, que la posibilidad. Por eso decíamos que fe es caminar por fe y no por vista, a pesar de las circunstancias, mis hermanos. Debemos aprender lo que esta mujer aprendió. ¿Y qué aprendió ella? Mire lo que aprendió: que el plan de Dios es perfecto y lleno de amor. Y aun cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo, y que a veces nos puede hasta desconcertar, mis hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. No sé qué es lo que estás afrontando en esta hora, mi hermano, que humanamente hablando, como que no lo entiendes, no lo comprendes. Dios sabe lo que está haciendo. Si es que estás en el centro de su voluntad, obviamente. Y finalmente, las personas de fe ven una descendencia extraordinaria. Oh, esta porción, hermanos, es hermosa. Versículo 17 dice: y le dieron nombre las vecinas y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ahora, si usted lo lee así a secas este versículo, no va a entender una figurita muy interesante. Miren lo que la ventana siguiente nos dice: el hijo de Rut y Booz se llamó Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David, hermanos. Y 28 generaciones más adelante de ese tronco sale el descendiente llamado Jesús. Mire de dónde nace nuestro Señor. ¿Quiere usted saber, hermano, quiénes fueron los padres de este Booz? Mire la ventana que sigue, según Mateo. Dice: Salmón engendró de Rahab la ramera a Booz. Booz era hijo de Rahab la ramera, que se casó con Salmón. Y dice más: y Booz engendró de Ruth la moabita a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón. Y 28 generaciones más tarde, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén, hermanos. ¿No le emociona esto más que el partido de mañana? El broche de oro de esta historia, hermanos, es que esta moabita, Ruth, y Rahab la ramera, madre de Booz, figuran en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, quien nuestro Goel, nuestro pariente redentor, para evidenciarnos que la salvación, hermano, es universal para todos aquellos que vienen, obviamente, y que abren su corazón al Señor. Es que la mano de Dios está a lo largo de toda la historia. Fíjese cómo empezó todo esto, con una crisis de hambre. Y Dios guiando, Dios encaminando y Dios dirigiendo, hermanos. Concluyo ya. Ruth y Noemí, mujeres de fe. Estas viudas sin esperanza, hermanos, se convirtieron, en particular Ruth, en el antepasado del Hijo de Dios encarnado. Y ese es el final de la historia, hermano. Ruth es un ejemplo de fe y de perseverancia. Lo que dijimos hace un rato: fe,
por convicción. El que anda por convicción y no por vista. Por eso que el autor de la carta a los hebreos nos dice en la primera línea nomás, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que le dije en la introducción, el fruto del Espíritu tiene que ver con fe. Sí, credulidad, sí, confianza, pero más, convicción de andar por fe y no por vista. Y no por vista, hermano. Dios recompensa la fidelidad de todos aquellos que vienen a Él, tomándose de Él, agarrándose de Él, en fe, caminando en fe y no necesariamente por vista. Amén. Todo rostro inclinado, vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos dado de tu amor, de tus bondades, y gracias por evidenciar, Señor, esta gracia que es caminar por fe, andar por fe, es decir, caminar en convicciones. Señor, aplique estas verdades eternas a mis hermanos, aplique estas verdades eternas a todos aquellos que están aquí, Señor, reunidos y congregados en este santo lugar, porque así te lo pedimos con gratitud. En tu santo, muy santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.